Vamos a construir la perspectiva caballera de un prisma con una esfera. Por ejemplo, vamos a utilizar un ángulo de 45. Dibujamos el eje Z vertical, lo prolongamos y aquí hacemos un ángulo a 45 grados, la bisectriz de estos dos ejes. Aquí estaría el eje X y aquí estaría la prolongación de Z y este es Y. Ponemos prima porque se supone que es el que está en el espacio. Bueno, dibujamos, por ejemplo, aquí vamos a colocar, por ejemplo, aquí la planta de la figura para que no interfiera con esto. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un prisma. Vamos al prisma al completo. En este caso la proyección es un rectángulo y vamos a hacer el alzado del prisma, que es este. O sea que colocamos aquí la planta y alzado de la figura como si tuviéramos el diédrico, olvidándonos de esta línea, planta y alzado. Para entenderlo mejor, línea de tierra. Y ahora dibujamos la esfera, por ejemplo, centrada en un punto aquí. Vamos a ponerla, por ejemplo, pasando por la mitad y localizada aquí. Entonces dibujo la circunferencia que corresponde a la planta de la esfera. Bueno, esta misma longitud en el diámetro lo utilizo aquí en el alzado y hago el alzado de la misma, obteniendo entonces ya la planta y alzado de la figura. Bueno, ahora se trata de convertir esto en algo espacial. Entonces vamos a transformar, por ejemplo, este segmento, vamos a aplicar una reducción de 2/3. Entonces con un ángulo cualquiera hago una línea recta sobre la que gradúo 3 centímetros. Uno el punto 3 con este y ahora por el punto 2 hago una paralela. De esta manera he cogido dos partes de 3, que es esto. Entonces ahora hago centro aquí y paso esta medida aquí, con un arco. Centro en el origen de coordenadas. Nos acercamos un poco. Bueno, una vez ya que tengo que este segmento de 3 unidades se transforma en uno de 2, entonces uno este punto con este y tengo que realmente este segmento se reduce a este. Entonces este se reducirá a otro que puedo obtener mediante una paralela a esta línea aquí. Con lo cual tengo que esto se transforma en esto. Ahora esta línea y esta serán paralelas porque al levantar esto seguirán siendo. Esto es como un plano que se levanta, un giro de ese plano. Entonces hago una paralela al eje X y otra paralela al eje X. Sigo también por aquí la dirección del eje Y y tengo ya la base del prisma. Proyecto este punto, levanto una vertical y tengo la altura del prisma. Lo mismo, aquí tengo la altura, proyecto y ya tengo el prisma en perspectiva caballera. Levanto por aquí una vertical y ya tengo ahí esa arista y ahora esta. Levanto una vertical y ahora una paralela al eje Y. No hay que confundirse, es esta línea, no esta de abajo. Bueno, tengo ya el prisma y ahora voy a dibujar la esfera. Necesito este punto sé que sigue esta dirección, o sea que en realidad viene por aquí. No conviene llenar todo de líneas. Entonces dibujo la dirección esta y puedo dibujar también aquí la misma dirección a partir del polo superior y luego si quiero proyecto este punto. Sé que queda según esta dirección, pero sobre el plano este de la base. Entonces si quiero proyecto también según la misma dirección hasta que corte aquí, aunque sé que era por el punto medio. Si no fuera, pues lo haría así. Entonces por el punto medio hago una paralela al eje X y corta aquí. Entonces levanto una vertical. Si esto estuviera bien dibujado, este punto pasaría exactamente aquí por la altura de esta arista. Bueno, más o menos. O sea que quedaría exactamente esta altura igual que esta. Y a partir de aquí, si quiero, dibujo pues una circunferencia igual que esta, tomando aquí el centro
Entonces tengo una proyección, una sección por un plano vertical, de manera que me deja ver esto, la circunferencia esa en verdadera forma. Pero ahora tengo que el grosor de esto llega hasta aquí. Proyecto este punto siguiendo también la dirección de la reducción y corta aquí. Tiene que cortar un poco hacia adentro, igual que aquí. Más reducido, claro, 2/3 reducido. Lo mismo hago esto de este lado y tiene que llegar hasta aquí. Subo estos 2 puntos y ahora sé que la esfera se mete en un cubo que pasa por este punto y que pasa por este punto. Entonces ya puedo hacer el cuadrilátero. Levanto aquí una vertical, otra vertical y tengo que el cuadrilátero que inscribe a esa sección de la esfera que aparece aquí como elipse, pues es una elipse que debo meter aquí. Este es el polo superior de la esfera, el inferior, y luego la elipse que viene por aquí. Bueno, si el dibujo estuviera bien hecho, lo que sobresale por aquí debería sobresalir también por aquí. Eso quiere decir que la circunferencia tiene que venir, realmente esta línea de la circunferencia que yo dibujé aquí, pues debe venir por aquí, por el polo, ya que es una sección por un plano vertical paralelo a XZ. Entonces dibujo un poco más preciso eso. Aquí, claro, estamos hablando de medidas de milímetros y hecho a mano alzada, pues sale como sale. Entonces la elipse esa, como decíamos, sobresale aquí exactamente igual que esto, ya que estamos en una proyección cilíndrica, no distorsiona más un lado que otro. Y por último podría hacer también el plano que viene según esta dirección. Entonces podría levantar por aquí, hacer esta dirección y donde corte aquí levantar y sé que el cuadrilátero viene por aquí. Eso quiere decir que el cuadrilátero viene por aquí, dejando este cuadrilátero de manera que puedo hacer la elipse también, subo hasta aquí y hago la elipse aquí en el interior y va a sobresalir lo mismo que este trozo y que este. Entonces hago la elipse y sobresale aquí también el mismo trozo. Bueno, una vez que ya tengo ahí, entonces voy a ajustar un poco. Es una proyección oblicua según esta dirección, entonces el eje mayor de la elipse sale también según esa dirección. O sea que en realidad la perspectiva de caballera de una esfera, como es una proyección oblicua, pues tenemos que es de contorno una elipse. Bueno, tenemos ya la figura en perspectiva caballera y vamos a ajustar entonces bien esta elipse, esta de aquí, aquí el triángulo esférico, aquí el otro triángulo esférico y la elipse que viene, esto tendría que venir exactamente, si sube hasta aquí, pues este cuadrilátero sale de aquí también. Entonces vendría por aquí y por detrás vendría por ahí. Sabiendo que también esta elipse sería simétrica de esta respecto al eje, a este eje que es paralelo al I. Bueno, entonces podemos dibujar ya las líneas. Esta sabemos que está hecha con compás, o sea que es la más precisa. Luego tenemos la curva elíptica que entra tangente ahí en el contorno. Vuelve a pasar lo mismo aquí, entra tangente. Tenemos aquí ya un triángulo esférico, aquí tenemos el de abajo. Y por la parte de atrás tenemos la elipse tangente por la parte de atrás. Lo mismo ahí entraría por detrás y se vería aquí parte de ese meridiano de la esfera. Y ahí ya sería tangente al contorno de la esfera. Bueno, como decíamos, esto, vamos a darle algo de sombra para que se vea. Esto sería pues la esfera ya en perspectiva caballera. Vamos a calcular las sombras entonces de esa figura y también del prisma. El prisma marcamos bien las líneas ya que corresponden a la figura, que son visibles, que son las que quedan en la parte anterior y las que no solapa la esfera. O sea, ya no dibujamos esa serie discontinua por detrás y esta también.
Bueno, tenemos ya entonces la perspectiva caballera. Vamos a calcular sombras. Entonces hay que hacer abatimientos, alguna nueva proyección para calcular las sombras. En verdadera forma necesitamos nuevas proyecciones en diédrico. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra siga esta dirección. O sea, que el rayo sigue esta dirección. Pues nos alejamos un poco. Bueno, como sigue esa dirección, entonces yo necesito un plano en perfil paralelo a esto, a la dirección del rayo, que en planta es esta. Entonces hago una paralela a ese rayo y dibujo aquí una línea paralela a esta. Intento ajustar lo más posible. Esto no tiene que ser paralelo al eje Y, no tiene nada que ver. Entonces proyecto los puntos del prisma ortogonalmente a esta recta. Lógicamente no pueden ser paralelos a esta dirección. Bueno, esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón. Más o menos aquí ajusto el ángulo de 90. Por aquí vendrían todas paralelas con 90 grados. Y aquí esta línea, que no tiene que coincidir con la de atrás. Cojo la altura del prisma, que me la da el alzado, y sería esta. Cojo esta arista, veo que es la que queda de este lado, y la de atrás es esta de aquí. Bueno, tengo ya el prisma en un perfil. Es un cambio de plano en sistema diédrico, pongo los dos segmentos, y luego tengo el punto este que queda exactamente a esta altura de aquí, altura H. Y pasa exactamente pues un poco más hacia aquí, o sea, por aquí. Cojo entonces la altura esa del centro, la coloco aquí y dibujo ya la nueva proyección de la esfera. La proyección de la esfera es una circunferencia que lógicamente tiene la misma dimensión que las dos que hice antes. Bueno, tenemos entonces ya la esfera y ahora necesitamos el punto de luz. Vamos a hacer, por ejemplo, en vez de un punto de luz, en un caso más sencillo, donde el cilindro es circunscrito y los rayos de luz son paralelos. Entonces marcamos aquí la dirección. Si por ejemplo decimos que el rayo tiene este ángulo, pues lo marcamos aquí. Nos dan el ángulo del rayo. Vamos a hacer por ejemplo que siga esta dirección, un ángulo alfa. Esta dirección. Ángulo alfa. Entonces hacemos una tangente al cilindro y tenemos que el cilindro proyecta su sombra aquí y ahora respecto al punto de tangencia, este radio tiene su punto opuesto aquí. Hago la otra tangente y corta aquí. O sea que en realidad sería una elipse que viene desde este punto hasta este. Este punto lo bajo para tener la referencia, siguiendo la dirección esta. Y sé que es una elipse que viene desde aquí hasta bajo este punto, después de hacer la paralela a esa, hasta aquí. Y que tiene el mismo grosor que la esfera. O sea que si existiera el plano tendría que hacer una elipse que pasa por este punto, por los puntos medios de estas aristas y que por tanto hace algo así. Punto medio. Y ahora ahí entra tangente. Lógicamente no es necesario hacerla porque ahora se va a desplazar hacia abajo. Bueno, lo que sí tenemos esta curva de sombra sí que va a quedar ahí perfectamente ya delimitando por dónde va la sombra. Bueno, nos acercamos un poco. Bueno, ahora tenemos que resulta que esto es lo que queda en sombra, ya lo marcamos. Entonces marcamos, por ejemplo, aquí esto en sombra.
Como la luz es distante, o sea, los rayos son paralelos, pues lógicamente la separación de luz y sombra, la línea directriz, esta es una circunferencia mayor. Entonces lo que hago es coger este punto y proyectarlo según la dirección esta, hasta que corte aquí. Y a igual distancia respecto al centro quedará este punto por debajo. Eso quiere decir que ahora haciendo aquí una ortogonal a este eje, a esa dirección del rayo, pues es una elipse que pasa por este punto, este y este. Entonces una elipse que pasa por esos 4 puntos y cuyo centro es esta. El origen está en ese punto. Bueno, pues esa es la curva que separa la luz de la sombra. Eso quiere decir que la sombra, según esta proyección, viene por aquí. Y por detrás llegaría todo por ahí exactamente hasta el contorno de esa elipse, pero bueno, nos interesa esta. Y nos interesan los puntos también. Vamos a dibujar también el contorno de la esfera hasta donde llega. Bueno, pues según eso tenemos este punto, cuyas alturas son estas. O sea, tenemos este punto y estos dos que tienen esta altura. Entonces vamos a colocar aquí las 3 alturas. Tenemos la primera altura, tenemos de este punto que corresponde al centro de la esfera, la segunda altura, y de este punto que corresponde, digamos, al punto más alto, a este. Ahí tenemos las 3 alturas que aquí están en verdadera magnitud. Pero resulta que en perspectiva caballera también están aquí en verdadera magnitud, con lo cual sé que en este punto, si proyecto, esto tiene exactamente esta altura en este punto, o sea que en realidad esto viene por aquí. Sé que el eje este es una línea horizontal, por tanto va a ser esta línea. Sé que este punto va a venir aquí exactamente sobre esa línea, y este exactamente sobre esta línea. Y sé también que este punto tiene esta altura, entonces este punto lo proyecto por aquí y tiene exactamente esa altura hasta aquí. Entonces es una elipse cuyos diámetros conjugados son este y esta. Entonces una elipse que lógicamente también es tangente al contorno de la esfera y hace algo así. Bueno, tenemos aquí esta proyección, no teníamos por qué hacerla, porque en realidad esto para poco nos vale, pero era un poco para intuirlo aquí, planta y alzada. Podríamos doblar y ver el papel que efectivamente es así. Bueno, ahora simplemente lo que hay que hacer es coger estos puntos de aquí e ir subiéndolos aquí. Y lo mismo proyectar también aquí abajo. Aquí abajo la elipse viene exactamente, hago otra vez esta dirección, sigo esa dirección, y la elipse viene desde aquí hasta aquí. Como es un plano paralelo a este, quiere decir que va a ser una elipse idéntica a esta, o sea, con la misma dimensión. Entonces la elipse tiene el vértice superior, el vértice del eje mayor ahí y el otro vértice aquí. Entonces dibujo la elipse, también puntos medios de este cuadrilátero. Y ahora tengo aquí la elipse, ya sobre el plano de abajo. Bueno, entonces exactamente pues tendría esto así. No hay que olvidar que ahora falta la sombra de esta figura. Y esta figura, pues tenemos el rayo, viene por aquí, entonces la sombra de este punto, pues vendría por aquí, exactamente siguiendo esa dirección aquí. Entonces la sombra de esta línea será una paralela, y aquí la dirección del rayo, y lo mismo, dirección del rayo, y aquí una paralela a esta. Entonces tendría ya esto más el detalle este. Bueno, tengo entonces ya todo lo que quedaría en sombra, que sería todo eso. O sea, el trozo este de elipse, voy a ponerlo aquí, por ejemplo, con esto. Luego aquí proyectado estamos dibujando solo en el plano de la planta, o sea, la vista diédrica, nada más. Ahora sumamos la curva elíptica, que lógicamente el trozo que le falta aquí es el que está aquí abajo, al margen de las deficiencias del dibujo. Y ahora diferenciamos bien aquí el contorno de la esfera.
como también el contorno del prisma. Bueno, entonces proyecta esta sombra, proyecta la de la esfera y todos estos puntos son los que hay que subir aquí. Entonces la sombra de esto, pues por ejemplo, es una línea que viene por aquí. Si la prolongo, corta al eje X en este punto. Bueno, pues necesariamente, como esto lo hemos subido aquí, es un plano que hemos subido, pues la sombra también, si esto está en el eje de giro, al girarlo, irá exactamente al mismo punto. O sea que en realidad aquí ya tenemos calculada entonces la dirección esta de la proyección del rayo sobre el suelo. Lo mismo este punto, si quiero sigo la dirección esta, que es en realidad la dirección de reducción, entonces tengo que la sombra de este punto es esto. La sombra de esta recta será una paralela y lógicamente la sombra de esto, pues también, si prolongo esta línea, corta aquí, uno con esto, lo hago por hacer, porque en realidad tiene que ser paralela a esta. Entonces esta es paralela a esa y ahora una paralela a esta. Ahí tengo ya esto. Y ahora todos estos puntos los puedo subir de cualquier forma. Por ejemplo, este está aquí en el eje. Entonces siguiendo la dirección esta, pues ya tengo que caer aquí. Y puedo subirlo pues de muchas formas. Entiendo que este plano puede subir, entonces puedo hacer así si quiero, seguir la dirección esta y seguir la dirección esta. Entonces tengo ahí otro punto. Y así voy obteniendo todos los puntos de la elipse que me quedará por aquí. Por ejemplo, otro punto, pues también hago esto, hago la dirección del eje Y y sigo la dirección esta. Otro punto ahí lo tengo. Bueno, igual que aquí hay un pequeño entrante, aquí también quedaría. Entonces tengo ya la sombra elíptica, la sombra que arroja sobre el suelo, la sombra propia del prisma. Y ahora, pues esto exactamente igual, estos puntos los puedo subir igual. Por ejemplo, este punto lo puedo subir, está sobre este cuadrado. Si quiero, sigo la dirección esta. Y en realidad estoy trabajando sobre el plano del suelo. Puedo proyectar, si quiero, esto hasta aquí y hacer una paralela al eje Y. Entonces veo que esto me corta, estábamos con este punto, me corta aquí. Bueno, ya tengo aquí en el suelo este punto. Ahora le doy la altura a esta y tengo que ese es en realidad el punto. Podría hacer lo mismo con todos, o sea, proyectarlos sobre la base y darle las alturas. De esta forma puedo obtener todos. Entonces, según eso ya, al hacer todos, tenemos que incluso esta distancia la puedo proyectar aquí y levantar. Entonces la curva elíptica viene por aquí. Trozo de elipse viene por aquí y este punto lo mismo, puedo proyectarlo, sigue la dirección esta. A ver, estábamos, este es el suelo, esto supongo que estará bien proyectado, sí. Bueno, decíamos, esto sigue la dirección, no hay que equivocarse con la dirección esta. Estamos trabajando ahora con la dirección de reducción, ya que estamos proyectando este punto. Y la de reducción era esta. Entonces sigo esa dirección y queda aquí. Levanto una vertical, entonces la elipse viene por ahí detrás. O sea que esa es la forma de sombra que produce ahí. Bueno, vamos a darle mejor con esto para luego diferenciar calidades. Bueno, pues esa curva elíptica en realidad yo la puedo subir con todo detalle aquí abajo y levantarla aquí arriba, porque en realidad esto es del plano de arriba. Pero como estoy trabajando, proyectando este plano sobre este, primero hago el de abajo y luego la levanto. Bueno, tengo ahí ya la sombra de la esfera, tengo su proyección por debajo. Y ahora incluso podría decir el polo opuesto a esta esfera es este. Bueno, pues podría, si quisiera, igual que hice el prisma donde se encuadra, pues podría también hacer aquí la esfera que se refleja. O sea que podría hacer, para que se vea aparte, si tengo un cubo, pues entonces vuelvo a hacer el cubo, y aquí donde la esfera era tangente en la base del centro de la cara de abajo, pues ahí va a quedar la otra esfera en la parte inferior. Bueno, pues entonces tenemos que la esfera reflejada, si la superficie es ligeramente reflectante,
pues quedará ahí de manera que el polo sur se convierte en el polo norte de esta nueva esfera. Y esto va a afectar a la sombra, porque en realidad si esto es azul, nos acercamos un poco, si esto es azul, pues toda la sombra esta va a quedar también aquí reflejada, y la intersección de la reflexión con la sombra pues dará más oscuridad. Bueno, estábamos por último, que es lo más importante, calculando estos puntos. Y este punto, por ejemplo, este punto corresponde a este. Bueno, pues simplemente para proyectar este punto seguimos esta dirección, y también necesitamos este punto aquí, pues esta línea, sigue esta línea, y ahora sigue esta dirección, el eje Y, y ahora exactamente este punto lo proyecto siguiendo la dirección de reducción, que era esta, vamos a marcarla bien, o sea, ahora estábamos con este punto, sigo esa dirección y corta aquí, ya que esta era la base de esto, levanto una vertical, donde corte ahí a este punto, que era la proyección, por ahí pasa el punto de sombra. Haría lo mismo con este. Este punto está exactamente a esta altura, lo habíamos proyectado según esa altura. Bueno, pues que pasa por el centro exactamente, o sea, pasa a la altura esta. Entonces, este punto tiene la proyección aquí. Hago exactamente lo mismo, lo proyecto por aquí. Y ahora este punto lo proyecto según la dirección del eje Y y levanto una vertical, dándole exactamente la misma altura que aquí. O sea, proyecto aquí y ahí me queda. Y este punto, el que corresponde a la parte inferior, pues exactamente igual. Tiene esta altura, lo proyecto por aquí, lo proyecto siguiendo la dirección del eje Y. Esto tenía la base aquí y ahora proyecto la altura. O sea que tengo ahí el punto que me cae, pues ahí donde caiga detrás, la intersección de esta línea con la vertical. Bueno, una vez que tengo esos puntos, hice 4, podría hacer los que quisiera, ya puedo ahí diferenciar la separación de luz y sombra, que es la que me genera el foco de luz, cilindro que es tangente ahí a esa esfera. Esa es realmente la sombra, y esa sombra también, marcarla un poco más, ya que es la sombra real propia de la figura, y esa sombra también se tendría que reflejar en el reflejo, aparte de la oscuridad aquí de intersección de sombra propia, sombra arrojada y reflejo de la pieza. También, si esto es reflectante, esto igual distancia aquí, tendríamos entonces que la reflexión de esto sería esto. Luego tendríamos esto que entra, y luego tendríamos pues la misma forma, o sea, este punto a igual distancia, y lo mismo, este igual distancia, y tendríamos la reflexión de esa figura. Esto, si entra dentro de esto, lo normal es que esto también entre dentro de eso. Entonces, según eso, si oscurecemos aquí un poco más, pues también ahí quedará algo más oscuro todo eso. Es el reflejo esto aquí en el interior. Marcamos entonces aquí la separación de la pieza. Bueno, por último, aquí sin haber hecho nada así realista, simplemente hemos calculado puntos de sombra propia arrojada de esfera y de prisma. Vamos a concluir con un pequeño detalle. Tenemos un punto, tenemos una dirección del rayo de luz, y consideramos aquí en el alzado la dirección de los rayos de luz, por ejemplo, que venga por aquí. Estos son los rayos de luz paralelos. Bueno, según eso, si yo, por ejemplo, considero este rayo, que, por ejemplo, choca ahí en la superficie esférica, entonces hago un eje que pasa por ese punto y el rayo incidente sale con el mismo ángulo que el reflejado. Bueno, o sea que sale con el mismo ángulo. En realidad, si yo tuviera un punto de luz, pues bueno,
simplemente el punto de luz puede estar muy alejado, pero ese punto de luz se proyectaría según esa dirección, por ejemplo, según esta dirección, de manera que la prolongación de este rayo cortaría aquí. Y así proyectaría el punto de lustre sobre la esfera. Lo digo a efectos de calcular aquí pues la zona del punto de luz. También se podría utilizar este método para calcular los puntos que se reflejan sobre la superficie esférica, ya que por ejemplo esta línea pues se reflejaría aquí según una línea así. Bueno, pues utilizaríamos el mismo método que aquí. O sea, cualquier punto, si yo por ejemplo hago aquí este punto, lo uno con el centro, y hago aquí una dirección cualquiera, como si saliera luz del punto, entonces al unirlo aquí con una línea que pase por aquí, hago aquí la simétrica de este ángulo, entonces tengo la simétrica de esta recta, entonces corta aquí, este punto se refleja aquí. Eso quiere decir que este punto quedará reflejado más o menos por aquí, que este quedará reflejado más o menos por aquí. Y cuanto más se acerque esto a la esfera, pues se va reduciendo la distancia. Con lo cual tendríamos que el reflejo de esta línea es esta, el de esta sería esta, y por detrás el de aquella sería aquella. Bueno. Hay que decir que esto en realidad, lógicamente, si el rayo viene por aquí, no podemos decir que luego el que viene, o sea, viene por aquí, y yo digo, luego viene por aquí, y entonces esto lo prolongo. Pero claro, si cojo otro, en realidad al hacer esto así, al unirlo ahora con un punto más alejado, pues este punto varía. Bueno, estos puntos que varían son efecto de que bueno, que esto se reduce tanto que no pasa nada, pero son efecto de esa aberración óptica, que hace que todos los puntos se condensen ahí en una misma zona. Bueno, pues esa sería la perspectiva caballera con un ángulo de X o Y igual a 45 grados y con una reducción siempre aplicable sobre GI de 2/3. Simplemente lo único que hicimos fue calcular los puntos de esta elipse, para eso abatimos, hicimos un nuevo plano de proyección, y esto lo podemos entender bien si pensamos que este nuevo plano de proyección es en realidad igual que la proyección en alzado. La proyección en alzado teníamos aquí el prisma y esta era la proyección en alzado. Ahora lo que queríamos era ver esto en el perfil para obtener los puntos de sombra de la elipse. Bueno, entonces ahora hice un nuevo alzado. El nuevo alzado es este. Entonces tengo la esfera que se proyecta según esta nueva dirección, y ahí vemos en el perfil cómo corta y separa la luz de la sombra, de manera que la elipse esta, que es una circunferencia en el espacio, se transforma aquí en una recta. De esta manera proyecto esos puntos, los obtengo en el alzado, y luego para obtener aquí los puntos, pues como se hace siempre, o sea, si tengo en perspectiva caballera, por ejemplo, un punto, y tengo ese punto a su 1 y tengo su proyección en el alzado a su 2, entonces como vimos que por ejemplo esto venía según esta dirección y este punto tenía su proyección aquí, pues le dábamos la altura a esta, dirección del eje Y, y entonces ya teníamos el punto, que son en realidad los puntos estos de la esfera, o sea que este sería el procedimiento. Bueno, pues ese es el ejercicio de perspectiva caballera de la esfera con esos dos datos, sabiendo que calculamos en la esfera y en el prisma, pues cómo se alarga un poco el contorno de la esfera, produciendo un contorno elíptico, y al mismo tiempo, pues cómo se refleja la esfera, cómo se refleja también esto ahí frente a la cara plana. También esta sombra se tendría que reflejar aquí adentro, por el mismo método que esta arista, que vimos cómo se reflejaba y cómo podía aparecer un punto de luz, punto de brillo, el lustre, respecto a los rayos, que lógicamente esto cada vez se aleja más. Para considerar un caso más concreto, acercamos un poco el punto de luz. Entonces simplemente era eso, que en la esfera pues tenemos que
Si yo, por ejemplo, tengo aquí un punto de luz, entonces el rayo que haga en cualquier dirección es tal que al unir aquí hacer una recta que pasa por ese punto sale con un ángulo igual. Bueno, pues ese ángulo reflejado lo podemos prolongar y corta ahí. Pero claro, si hago otro rayo y lógicamente hago lo mismo y sale con el mismo ángulo, vemos que aquí la posición del punto varía un poco. Bueno, pues eso es lo que hacía que, bueno, no obstante se ve bastante nítido, porque en realidad como se comprime todo el dibujo, entonces aunque haya varios puntos, corresponde a un punto de lustre un poco más ancho, pero bueno, o sea que el método sería ese. Parece que sería fuera el dibujo, simplemente, pues decíamos, por ejemplo, hacíamos un rayo según esta dirección y salía con un ángulo igual. Bueno, pero el punto de luz está aquí, entonces lo uno con este, prolongo el rayo, corta aquí. Entonces te hace el reflejo para este punto, corresponde a este. Decíamos que si ahora cojo otro rayo, por ejemplo aquí, hago por aquí la línea, hago un ángulo igual, y entonces varía el punto ligeramente. O sea que eso es lo que hace que el lustre no quede perfectamente definido, pero bueno, queda definido por cuanto el dibujo se reduce bastante, en este caso la luz. Entonces también hay bastante definición. Bueno, pues ese es el ejercicio de una perspectiva cabal.